días. En primer lugar, agradezco a Humberto Yarzo por la invitación de la Universidad de Magallanes y a toda la gente que hace posible este evento, donde nos reunimos en torno a una problemática muy importante a nivel nacional y regional, que es el uso eficiente del carbón. Entonces, bueno, yo voy a presentar un tema que hemos desarrollado en la Universidad de Concepción en conjunto con la empresa que desarrollamos también a partir de investigación y desarrollo, Optiflama. Y mi presentación versa sobre una experiencia que hemos desarrollado en una caldera de termoeléctrica que utiliza carbón pulverizado, diferentes tipos de carbón. Siguiente, por favor. Bueno, dentro de lo que voy a mostrarles como contenido general, primero una introducción a lo que son los sistemas estos de monitoreo de llama, la instalación que hicimos en Tocopilla, en una caldera, como decía, de carbón pulverizado con el sistema multiflama. Bueno, ahí se desarrolló software para el monitoreo, para el diagnóstico, y se hicieron pruebas de caracterización durante un periodo de al menos 6 meses. Se hizo capacitación también al personal de operación de la planta, y vamos a mostrar los resultados en términos de lo que son el monitoreo con cámaras CCD y radiómetros, el análisis de rendimiento y emisiones de las calderas y un diagnóstico de la operación. Para pasar, ahí seleccionamos uno de los potenciales usos en eficiencia energética y vamos a mostrar la evaluación económica, que es lo que da como resultado. Y finalmente algunas estrategias de mejora para lo que se viene en cuanto a la legislación ambiental y también de eficiencia energética. Bueno, siguiente. Los objetivos de esta presentación, bueno, como le decía, realizar un diagnóstico, diseñar sistemas de monitoreo, control, instalar sensores, ajustar, poner a punto el software y evaluar los resultados de la implementación de la tecnología. Siguiente. Es sabido que las nuevas leyes de emisiones de termoeléctricas son bastante restrictivas. Incluso los niveles que vemos ahí para material particulado, dióxido de azufre y óxido de nitroso están al nivel de la legislación europea, ¿ya? Y si nosotros vemos un catastro de lo que están las calderas existentes, donde se les exige límites de emisión para material particulado de 50 miligramos por metro cúbico, en dióxido de azufre 200 y en óxido de nitrógeno 400, las calderas actuales están muy sobre esos límites, ¿ya? Y fácilmente podemos llegar aquí en material particulado, por ejemplo, a 600, en óxido de azufre hasta 1000 y quizás más, y en algunos en óxido nitroso sobre 600. Bueno, estos límites, hay diferentes formas de enfocarse para las soluciones. Una forma son sobre el proceso, actuando directamente a través del uso de quemadores de bajo NOx, también modificaciones en los parámetros de regulación del proceso, y también están los métodos de abatimiento. Siguiente, por favor. Ahora, una forma de diagnosticar los problemas que surgen al interior de la caldera es utilizando la metodología de sensores ópticos de monitoreo de llama, donde estos sensores lo que hacen es tomar una imagen de la llama, ya sea una imagen con una cámara que permite ver distribuciones de tamaño, de forma, punto de ignición, por ejemplo, en la caldera, intensidad luminosa, uniformidad de las temperaturas al interior de la caldera y frecuencia de oscilación de la llama. También tenemos otros sensores radiométricos que permiten analizar el espectro de radiación de la llama, que a través de ese espectro se pueden calcular temperaturas, pueden ver algunas trazas de algunos componentes de la ceniza, que es uno de los problemas que nosotros vamos a mostrar acá, la deposición de ceniza en los tubos, especialmente de superficie de sobrecalentadores y de la caldera, que finalmente producen una pérdida en rendimiento y también daño que se traducen en mayor número de mantenciones. Bueno, con esta caracterización de la llama se hace una evaluación y con eso se pueden modificar algunas entradas de parámetros, como por ejemplo regulación del flujo de pulverización del combustible, las entradas de aire primario, secundario y terciario. Y bueno, los efectos que se tienen son principalmente sobre las emisiones y sobre la eficiencia. También está el hecho de que estos tratamientos de imagen pueden colaborar
en forma importante para el desarrollo de modelos que permiten predecir algunas modificaciones, ya sea de tipo geométrica o de proceso. Sigan. Bueno, lo que nosotros hemos desarrollado en la Universidad de Concepción y que es lo que se patentó en Estados Unidos, es un sistema de monitoreo y control de combustión basado en la señal óptica de la llama, y con esta señal que se transmite hacia un controlador, bueno, se puede monitorear en línea incluso qué es lo que está pasando, se puede generar indicadores de control y con eso retroalimentar al sistema para automatizar la relación aire-combustible y que esto pueda operar de forma eficiente y reduciendo las emisiones contaminantes. Las ventajas de esta tecnología es que ahorros de combustible, se logran ahorros de combustible que nosotros hemos testeado entre un 2 y 10%, el tiempo de respuesta instantánea, ya que a través de un monitoreo directo y no indirecto a través de los gases de combustión, nosotros podemos tener respuesta de 2 segundos al utilizar cámaras CCD del orden de milisegundos con fotodiodos o radiómetro, y eso también se traduce en mayor seguridad operacional, ya que se monitorea directamente la llama. Los costos de mantención son más bajos y es solamente asociado al ajuste de los sistemas. Y bueno, hay una tecnología nueva patentada en Chile y en Estados Unidos, como la había mencionado anteriormente. Sigan. Bueno, en la experiencia que nosotros desarrollamos en esta caldera en el norte, instalamos 4 cámaras, en diferentes puntos de la caldera. Hay una cámara que monitorea, estas son calderas con quemadores tangenciales, con 16 quemadores que están dispuestos en las esquinas de la caldera en diferentes niveles, y por lo tanto desde la parte superior con una cámara se puede observar cómo evoluciona el vórtice de la caldera, es decir, la distribución de temperatura, la combustión y la homogeneidad. Después instalamos una cámara que está a nivel de sobrecalentador y que nos permite ver cómo se va ensuciando esta superficie de intercambio de calor. Hay otras que están puestas en el nivel de los quemadores que permiten ver, por ejemplo, ángulos de inclinación de los quemadores, la estabilidad de la llama, y también tenemos un radiómetro instalado en ese lugar para ver características de trazas, por ejemplo, de ceniza, tasa de sodio, potasio. Sigan. Bueno, ahí está el esquema lógico de monitoreo, donde todos estos equipos fueron cableados para llevarlo a la sala de control, y ahí hay un computador que el operador puede manipular directamente las variables de interés y las variables de procesamiento digital, y eso va también a una pantalla general. Y también nosotros implementamos un sistema de monitoreo remoto para, como estábamos ubicados en Concepción, a través de internet veíamos la evolución de los parámetros desde Concepción a Tocopilla. Sigan. Bueno, ahí algún esquema de las pantallas de operación. Siguiente. Aquí están las llamas que se visualizan así sin tratamiento previo. Por ejemplo, este es el vórtice que se ve desde la parte de arriba. Estas son las superficies del intercambiador de calor del sobrecalentador. Acá tenemos la salida de la llama de los quemadores, y acá tenemos, este es el espectro de la llama, donde en esta figura lo que se ve en la eje X son las longitudes de onda a la cual emiten, ¿ya?, la radiación desde la llama, y acá la intensidad de radiación ya por cada longitud de onda. Entonces, como se ve, es bastante continuo, y eso obedece a las leyes de radiación de Planck, que uno puede calcular a partir de este espectro temperaturas, concentraciones de partículas, y como les decía, también hay algunas trazas de ceniza, de sodio y potasio, que también son visibles en este elemento. Siguiente. Bueno, ahí está la imagen anterior de la llama, que se ve desde arriba. No se aprecia gran diferencia, pero si nosotros hacemos un tratamiento de imágenes y filtrando estas imágenes podemos ver las distribuciones de temperatura, ver cuáles son las zonas más calientes, cómo pasa esto en el tiempo, y también un histograma de frecuencia. Siguiente. Bueno, dentro de los parámetros que se caracterizaron en esta experiencia, trabajamos con la carga de la caldera, el aire de combustión, registros de aire secundario, ángulos de quemadores, características de los carbones, y eso es muy importante porque en función del tipo de carbón que se utilice
los resultados pueden ser bastante diferentes y bastante significativos en términos de lo que se puede ahorrar. Bueno, eso tiene que ver directamente con los ciclos de limpieza, que en la operación normal de este tipo de unidades está ligada principalmente al criterio de los operadores. Bueno, siguiente. Dentro de las actividades como esta, una tecnología que no es de fácil interpretación, ¿ya? Tuvimos que capacitar a la gente, que normalmente los operadores son personas que no tienen más allá de enseñanza media, en muchos casos, y siquiera enseñanza media. Entonces hubo que capacitarlos en principios de combustión, después en análisis de llamas y emisiones, y finalmente en la optimización de la combustión e introducción al sistema OptiFlame. Bueno, en esa capacitación se le mostraron los principios, se discutieron algunas de las variables importantes en el proceso, se analizó en terreno cómo se modificaban estas variables y qué repercusión tenían en las imágenes que nosotros estábamos teniendo y en el postprocesamiento de estas imágenes, ¿ya? Y se vieron cómo se podría optimizar el proceso modificando algunos parámetros de la combustión. Siguiente. Bueno, en general hubo una bastante buena disposición por parte de las personas que participaron en este aprendizaje, cooperando también en las soluciones, ¿ya? Y como ya había dicho, era un grupo bastante heterogéneo en cuanto a formación, ya que los niveles superiores eran de ingeniero, pero los niveles de operadores eran gente que algunos tenían solamente enseñanza básica. Las principales debilidades observadas en cuanto a principios sobre termodinámica, combustión y contaminación, sistemas de medición, manejo de unidades de emisiones gaseosas, interpretación de información en sistemas de control, y sobre los sistemas de monitoreo de llama, que era algo nuevo evidentemente para ellos. Bueno, en términos de recomendaciones, recomendamos reforzar el aprendizaje con el sistema de e-learning, cosa que ya se ha estado trabajando en la Universidad de Concepción, y especializar personal de la forma de la planta en los sistemas de monitoreo. Siguiente. Bueno, ¿qué es lo que hicimos con todos estos sensores ópticos que estaban instalados en la caldera? La cámara 203, que es la cámara que está ubicada a nivel de los quemadores, la utilizamos para observar algunos indicadores de llama, tales como el ángulo de inclinación de los quemadores y en la detección de llama. Después la cámara 204, que también estaba en la parte inferior donde están ubicados los quemadores. Esto nos permitía tener la luminosidad y un mapa de temperatura y tener una distribución local de temperatura a la salida de los quemadores. La cámara 400, que es la cámara que está ubicada en la parte superior, donde se ve el vórtice de la llama, nos permitía observar potencia térmica en términos de ver los límites de operación y la detección de ciclos de limpieza. Y la cámara 450 también tenía que ver con la luminosidad, la escoria producida en los tubos del sobrecalentador, ¿ya? Y también esto nos permitió entrar a ofrecer criterios para optimizar los ciclos de limpieza. El radiómetro, que estaba instalado también a la salida de los quemadores, nos permitía determinar temperatura, radiación, partículas, algunas trazas de sodio y potasio que tienen que ver con el ensuciamiento de la caldera, y bueno, temperaturas locales aquí en términos de emisiones de partículas, bueno, y todo lo que ya habíamos mencionado anteriormente. Sigue. Dentro de los resultados que observamos, antes de instalar los equipos, monitoreamos cada uno de los quemadores y vimos que en general se presentaba un desbalance importante en estos equipos debido a mantención, principalmente en cuanto había un molino, por ejemplo, que estaba operando en mala forma. Uno de los 4 molinos, también habían los registros de aire secundario, algunos estaban agripados, había que hacerles mantención, y todo se pudo determinar a través de la información espectral de la llama en cada uno de los quemadores. Bueno, ahí está la presión también se vio que técnicamente había una distribución que no era pareja en los registros de aire secundario. Bien. En cuanto a la utilización de las cámaras, aquí se ve una imagen que no se nota mucho, pero haciendo una parametrización nosotros podíamos obtener el ángulo con el cual estaba saliendo la llama desde cada uno de los quemadores. Y aquí, para verificar esto, vimos cómo se modificaba la señal de luminosidad de la llama obtenida desde la cámara
cuando se modificaban los ángulos de inclinación de los quemadores. Y bueno, en el ángulo nominal se ve una luminosidad bastante pareja, pero ya cuando se empiezan a aumentar los ángulos ya se ve más oscilaciones de la llama. La siguiente. Acá, con respecto a la cámara ubicada en la parte superior, esto nos permitió ver una correlación directa entre lo que es la luminosidad determinada con la cámara y la potencia de la unidad. Siguiente. Y aquí uno de los resultados más interesantes es con la cámara 450, que está ubicada a nivel de los sobrecalentadores, y en la cual se puede apreciar la evolución de esta variable de luminosidad con respecto al tiempo, que sigue bastante bien lo que es la eficiencia de la caldera. Es decir, ¿qué es lo que pasa? A medida que la caldera, la superficie de transferencia de calor se van ensuciando por el uso de los carbones, entonces esta señal va subiendo y después aquí el operador decide limpiar, baja la señal y después vuelve nuevamente en ciclos que son relativamente periódicos y que depende, como les decía anteriormente, del criterio del operador. Eso trae variaciones importantes en la eficiencia que, como vamos a ver más adelante, se puede optimizar en función de determinar cuál es el tiempo óptimo de limpieza de la superficie de la caldera. Siga. Bueno, ahí está la señal luminosa de la cámara, y aquí se puede ver claramente con un tratamiento de imágenes cómo acá se van ensuciando los tubos, ¿ya? Y ese ensuciamiento también lo podemos cuantificar a través de indicadores, ¿ya? Midiendo, como estas son cámaras de alta resolución, uno puede determinar cuántos píxeles de ensuciamiento tiene la unidad y con eso ir viendo cómo va evolucionando en el tiempo. Siguiente. Otro de los aspectos interesantes es que estos sistemas de monitoreo permiten determinar cuándo hay cambios, por ejemplo, en calidades de carbón. En esta gráfica se muestra una operación con un carbón denominado cerrejón y que de repente hay un cambio en uno de los quemadores, en alguno de los niveles de quemadores, y se cambia por este otro que se llama la Francia, y ahí se ve inmediatamente que cambian los indicadores de estas trazas de sodio y potasio, ¿ya? Y que son indicadores que están relacionados bastante con lo que es el ensuciamiento de la superficie de la caldera. Siguiente. Bueno, al hacer el balance térmico general de la caldera, utilizando un método normalizado, nos dimos cuenta que habían variaciones significativas en la eficiencia de la caldera que iban desde un 75 a un 82%. Siguiente. Y también al hacer mediciones de gases, ¿ya? Nos dimos cuenta que en realidad las materias particuladas estaban bastante sobre la norma. Por ejemplo, aquí estamos hablando de el doble lo que exige la norma actual para termoeléctrica existente. Siguiente. También estuvimos viendo cómo variaban las emisiones de dióxido de azufre y óxidos de nitrógeno. Bueno, esto se hizo en la capacitación que se hizo al personal de la empresa en función del exceso de aire. Y bueno, se ve que al trabajar con exceso de aire inferiores, eso favorece la reducción de óxidos de nitrógeno. Siguiente. Acá tenemos una comparación de emisiones con dos tipos de carbones, donde también logramos detectar influencia importante de la calidad del carbón en cuanto son las emisiones de óxido de azufre y óxido de nitrógeno. Bueno, el óxido de azufre principalmente se debe al azufre que contiene el carbón, y el óxido de nitrógeno se debe a varios mecanismos de formación, tales como el óxido de nitrógeno del combustible, el espontáneo y un mecanismo térmico que depende de la distribución de temperatura. Siguiente. En resumen, acá tenemos las condiciones actuales comparadas con las condiciones nominales, donde podemos apreciar que la eficiencia está bastante oscilatoria, digamos, en términos de lo que es la condición nominal de un 86%, y bajo esa condición el exceso de aire también varía entre un 20 y un 50%, siendo que la condición nominal es del orden del 15%. Las emisiones de materias particuladas, como lo había mencionado, están sobre los 100 miligramos por metro cúbico normal y deberían ser para unidades existentes inferiores a 50. En términos de las emisiones de óxido de azufre, están sobre los 800,
teniendo una condición límite por la norma de 200. Y bueno, esa es la única forma de reducirla, es mediante sistemas de abatimiento. Emisiones de óxido de nitrógeno tenemos entre 450 y 1000, y el límite está en 400. Siguiente. Bueno, dentro de los problemas acá detectados en general, tenemos que el sistema de control no opera en forma automática, los registros de aire secundario no están operando correctamente, hay fugas en el precalentador de aire, pulverizadores en mal estado, y bueno, eso genera problemas en variabilidad de flujos de carbón, bajo rendimiento, las emisiones de contaminantes sobre la normativa y variabilidad en los ciclos de limpieza, que eso, como mencionaba anteriormente, se debe al criterio del operador. Entonces, aquí vemos la importancia de que este sistema de monitoreo nos permite identificar varios problemas en este tipo de empresas termoeléctricas, y vamos a ver algunas de las soluciones que se ofrecen. Siguiente. Bueno, antes de eso hicimos una evaluación económica tomando un periodo de 6 meses de observación, utilizando todos los carbones que llegaban a la planta, que fueron bastantes, ¿ya? Y se generaron algunos indicadores de consumo específico, la determinación de variaciones en estos indicadores para diferentes condiciones de operación, se identificaron las variables críticas, se evaluaron los potenciales de ahorro y recomendación. Siguiente. Ahí tenemos el consumo de carbón mensual entre los meses de junio y noviembre, esto fue el año 2010, lo cual lleva a un costo semestral, digamos, sobre 20 millones de pesos, de dólares, perdón, 20 millones de dólares a semestre. Siguiente. Bueno, acá tenemos características de los carbones ensayados, donde podemos apreciar alta variabilidad en contenido de ceniza. Eso, por ejemplo, ocasiona bastantes daños en lo que es el proceso de ensuciamiento y caída también en rendimiento de la planta. En términos de azufre, también hay algunos carbones que, además de tener alto ceniza, también contienen alto azufre. No obstante, también tienen un alto poder calorífico. Se trata en general de carbones de tipo bituminoso. ¿Ya? Siguiente. Y aquí tenemos un cuadro comparativo entre la performance global, seleccionando ciclos de limpieza normales que ejecutan los operadores, que es lo que nosotros denominamos situación desfavorable, y la situación favorable, que es una limpieza ya un poco más estudiada en función del ensuciamiento. Entonces, si nosotros vemos acá el punto nominal, ¿ya?, de consumo específico, debería estar acá abajo. Entonces hay varios meses en que estamos operando ineficientemente. Siguiente. Eso nos trae como consecuencia un ahorro potencial promedio de un 4,2%, que si lo llevamos a pesos, son hartos pesos. En la siguiente vamos a ver eso, cómo lo cuantificamos. Siguiente, por favor. Bueno, si lo traducimos en ahorro diario, ya tenemos ahorros que van desde los 1000 hasta los 12.000 dólares por día. ¿Ya? Siguiente. Y bueno, las estrategias de mejora consisten, en primer lugar, en un sistema de limpieza inteligente, la regulación de la relación aire-carbón, un modelo semiempírico que nos permita optimizar el proceso, la evaluación de sistemas de abatimiento de emisiones de material particulado, óxido de nitrógeno y dióxido de azufre, para adaptarse a la normativa, y en eso están actualmente todas estas termoeléctricas antiguas. Siguiente. Bueno, el sistema de limpieza inteligente, aquí se muestra en este esquema, todos estos botoncitos corresponden a los desollinadores que hay en diferentes puntos de la caldera, ya sea en la superficie de intercambio de calor, en el vaporizador, en el sobrecalentador, recalentador, etc. Entonces, todo esto se puede optimizar mediante un ciclo de limpieza a través del uso de estas cámaras que indicarían cuál es el momento óptimo en el cual se procede a la limpieza. Siguiente. A ver, el anterior, por favor. Eso es si nosotros consideramos el potencial de reducción de costo de combustible, que es un 4,2%, y lo llevamos a un criterio conservador, pensando que de ese potencial vamos a obtener solamente la mitad. Llegamos a un ahorro
de $75.000 al mes, lo cual equivale a $900.000 al año. O sea, con eso pagamos cualquier inversión, y con el consecuente mejora y ahorro y también menores costos de mantención de la superficie. Bien. Bueno, la segunda estrategia es la regulación de la relación aire-combustible, aire-carbón en este caso, y que también hay una propuesta que permitiría reducir emisiones de NOx entre un 10 y un 20%, un potencial de costos en combustible también entre 1 y 3%. Uno de los sistemas más utilizados especialmente para la reducción de NOx es utilizar aire sobre fuego, ¿ya? Y además de las quemadores de bajo NOx. Siguiente. Bueno, dentro de lo que es la modelación también hemos trabajado con el profesor Barzib de la Universidad de Ben Gurion en Israel en una metodología que permita mediante caracterización en reactores, ¿ya? De los parámetros de diferentes tipos de carbón, eso llevarlo a un modelo que hemos estado trabajando nosotros en la Universidad de Concepción, el modelo en CFD, en Fluent, ¿ya? Y que eso permitiría, por una parte, una caracterización de mezclas de carbones, el modelo que permite también identificar cuáles son los parámetros que se pueden mejorar en términos de relaciones, aire primario, secundario, terciario, etcétera, y recomendaciones para diseño de aerodinámica de quemadores, condiciones de operación óptimas desde el punto de vista de rendimiento y emisiones. Siguiente. Bueno, los métodos de abatimiento generalmente incorporan, en casi todas las termoeléctricas hay un sistema para material particulado, pero adicionalmente habría que incorporar un sistema de desulfurización y eventualmente de nitrificación, ya que son componentes que son bastante caros. Y bueno, las reducciones se conocen que van desde el orden de 98%, y bueno, hay diferentes soluciones en el mercado. Como conclusiones, bueno, a partir del diagnóstico en la unidad se identifican los rendimientos inferiores a lo que está nominal, la variabilidad en parámetros operacionales, alta dependencia del operador, altos niveles de emisiones, y finalmente este sistema multiflama ayuda al operador en términos de lo que se propone como sistema de limpieza óptimo, la regulación de las distribuciones de aire y sistemas de pulverización, y se recomienda finalmente implementar estos sistemas en equipos termoeléctricos. Bueno, esa sería la presentación, y estoy a su disposición por si hubiesen preguntas. Sí. Sí. No se probó con carbón subbituminóso. En particular, las termoeléctricas prefieren operar con carbones bituminosos precisamente por el alto contenido de ceniza que tienen los carbones subbituminosos, y que el problema de ensuciamiento sería más grave aún con este tipo de carbones. Por eso una de las soluciones que se piensa que podría ser útiles para carbones subbituminosos como el que tienen ustedes acá, que son altamente volátiles y con altos contenidos de ceniza, es un sistema de gasificación. De hecho, una de las cosas que se está trabajando actualmente en la universidad en combinación con la empresa ESL del norte es utilizar sistemas de co-combustión. Entonces se está utilizando la co-combustión de carbón con biomasa, es decir, con chips de madera, pero eso solamente como combustión combinada de ambos combustibles. Lo ideal de lo que se ha visto en la tecnología actual en desarrollo son sistemas separados, donde la biomasa o eventualmente el carbón subbituminóso puedan ser gasificados e inyectados a la unidad en forma de gas. Entonces ahí la co-combustión carbón-gas opera en mejor forma que una co-combustión sólido-sólido. ¿El rendimiento de la caldera no está referido a tipo de ladrillo? No, porque bueno, generalmente cuando se hacen las mantenciones y si hay daños en refractario, eso se van reponiendo cada año en la fecha de mantención. En este caso no se observaban daños ya en refractario, ya que las paredes de la unidad están principalmente cubiertas por tubos, y los daños
antes de los refractarios van hacia los tubos. Entonces ahí por la corrosión, estos elementos que se van depositando a través de los tubos también van produciendo corrosión y en muchos casos hay que cambiarlo. Eso ocurre mucho también en calderas de biomasa y lo hemos visto en calderas que operan en la industria de celulosa. Yo me refiero a las características del diseño al principio, cuando se instala el refractario, los tipos de refractarios no tienen ningún influencia también. Sí, pero es principalmente en hornos de calentamiento. En este tipo de calderas no tanto. Sí. ¿De acuerdo con el in situ o transportan ya el utilizado de alguna otra parte? In situ. Lo que se hace es, hay todo un sistema de alimentación del carbón y hay molinos que pulverizan el carbón y lo envían hacia la unidad, hacia los quemadores con aire de pulverización. Usted hablaba de la limpieza, digamos, importante de la caldera y en este caso está a criterio del operador. ¿Cómo es el mecanismo de limpieza y cómo se puede automatizar? Sí, bueno, el mecanismo de limpieza, hay toda una secuencia que puede ser automática y que cuando el operador decide hacer todo el proceso de limpieza, bueno, ahí, a ver si volvemos, pero, ¿la puedo molestar a Rodrigo? ¿Puedes volver por favor más atrás, más atrás? Ahí, en la siguiente. Ya, entonces aquí todos estos botoncitos corresponden a los desollinadores, ¿ya?, que operan en diferentes niveles de la superficie de intercambio. Entonces hay una secuencia que puede ser automática y que va uno por uno y tiene una secuencia lógica que parte por la caldera, después sobrecalentador y así sucesivamente. O el operador tiene la posibilidad de accesar alguna superficie de forma manual. Lo que se hace comúnmente es que un operador por turno, cuando cambia de turno ya hace la limpieza y ahí empieza el ciclo automático, ¿ya? Pero el problema es que el tiempo en que se inicia el proceso de limpieza no normalmente es el óptimo. Y entonces ellos mismos dicen, hay algunos viejos que son buenos para soplar, otros viejos que son malos para soplar. Entonces hay algunos que limpian más de una vez por turno, hay otros que limpian solamente una vez. Entonces, por eso decía yo, depende mucho el criterio del operador y no en criterios, digamos, de que dependa directamente cómo se va produciendo el asociamiento al interior de la cantera. Y aparte del enfriamiento, el hecho de soplar, ¿tiene algún efecto sobre el rendimiento de la caldera al momento de la potencia? Sí, sí, pero como estos son, si vamos a la anterior, por favor, otra más atrás, esta más atrás todavía, más, ya, ahí. Entonces, aquí si usted se fija, el periodo de limpieza correspondería a este proceso. Entonces, es corto comparado con un proceso convencional. Entonces, bueno, la incidencia, hay una incidencia, pero que es menor. Sí. Claro. Claro. Bueno, en eso coincido con usted en su apreciación y efectivamente los sistemas de abatimiento, que es lo que se está implementando para llegar a los límites, o sea, estoy de acuerdo en que los límites son bastante restrictivos y van a favorecer en gran parte la descontaminación, porque si nosotros pensamos, por ejemplo, en Coronel teníamos una planta que contaminaba así en forma visible y que la población tuvo muchos años sometida a ese tipo de emisiones. Ahora las plantas más modernas
ya no tenemos tanto problema desde el punto de vista del ambiente, de las emisiones de material particulado. Hay otros problemas que ocurren con las comunidades principalmente, y que es difícil implementar estas plantas termoeléctricas, pero para mi gusto la mejora debería partir desde el interior del equipo. Entonces, soluciones como esto de mejorar los quemadores, bueno, de hecho también se están implementando, porque las soluciones desde el exterior, que son los métodos de abatimiento, como por ejemplo esto de utilizar sistemas de desnitrificación, son bastante caras. Entonces, yo diría que falta incentivar políticas de eficiencia energética, ¿ya?, para también empezar con este sistema de operar desde la eficiencia de los equipos y de los procesos que se producen en el interior de la caldera. Sí. Me ha llamado mucho la atención la prevención que parece haber en estas centrales sobre el uso de carbones y luminosos. Yo tengo experiencia con una planta al lado del periodo de producción de 1 megavatios, que opera desde hace 30 años con carbones y luminosos, y consiguen unos rendimientos mejores que otras muchas, rendimientos globales del orden del 31%, energía de Sí, carbón, energía eléctrica, y unas emisiones mucho menores de óxido de nitrógeno, frente a los carbones de alto rango, que hay que quemarlos a temperaturas mayores y dan muchos más problemas. Por eso es lo que me llama la atención esa prevención a usar bituminosos. Estos más reactivos y mejores. Sí, y esas tecnologías con carbón pulverizado. Yeah. Sí. Tecnología Porter Willis. Yeah. Y emisiones mucho menores de óxidos de nitrógeno. Bueno, dentro de sí, yo creo que dentro de las emisiones de óxido de nitrógeno sí podrían haber diferencias. El gran problema que se produce con este tipo de carbones es básicamente el problema de mantención, que no sé si en el caso de las plantas que usted menciona se harán presentes muy a menudo. Están controlados cada uno de los quemadores, ya, para que regule la relación aire-combustible. Claro. Exacto. Y yo creo que por ahí va también donde falta más intervención, optimización, y ahora recién se están empezando a implementar quemadores de bajo NOx, por ejemplo, acá en el país. Y eso, claro, efectivamente tiene un impacto que puede llegar a un 30, un 50% de reducción de las emisiones. Allá había otra pregunta. ¿Cómo alimentan la caldera? ¿Qué sistema utilizan? Y el flujo de eliminación que tiene. Si eso también tiene incidencia en la emisión de los gases. Ya, ¿cómo alimentan la caldera? Se alimenta con carbón pulverizado del orden de 70 micrómetros, y hay 4 molinos que alimentan 4 niveles de quemadores. Hay 4 quemadores en cada esquina, son 16 quemadores en total. Los flujos de alimentación de carbón no me recuerdo, para serte sincero. Y la otra pregunta era sobre... La alimentación, el flujo de alimentación que tiene hacia la caldera, ¿tiene alguna incidencia en la emisión de los gases? Sí, sí tiene incidencia. Generalmente mayores flujos de carbón aumentan, se tienen mayor desprendimiento de calor en el hogar, por lo tanto hay aumentos de temperatura, las emisiones de óxido de nitrógeno, por ejemplo, tienden a aumentar, y estas se materializan en temperaturas sobre los 1400 Kelvin. En el hogar normalmente se alcanzan del orden de 1600. En ese sentido, por ejemplo, son mucho mejores las tecnologías de lecho fluidizado, que permiten controlar mejor las emisiones de óxido de nitrógeno, ya que las temperaturas promedios en el lecho son del orden de 800 grados. Entonces, el mecanismo de NOx térmico no debería operar, y además tienen abatimiento directamente en la caldera por emisiones de óxido de azufre. Por diámetro de combustible, ¿a qué se refiere con...? El tamaño de partículas. Sí, bueno, el tamaño de partículas... Sí.
eso ya es más difícil de controlar. Y lo que en general los molinos que se utilizan son antiguos, entonces no hay mucha posibilidad de tener un control más fino sobre el tamaño de partículas. ¿Ya? Ah, o sea, sobre las imágenes de la llama. Sí, sí. Bueno, no estamos midiendo directamente tamaños de partículas, estamos midiendo el efecto de la radiación de la combustión de esas partículas. Entonces, al cuantificar la radiación, por una parte tenemos el desprendimiento de calor que va directamente relacionado con la potencia, como está en una de las diapositivas, y por otro lado sabemos cuáles son las temperaturas máximas que se están generando ahí en el hogar, ¿ya? Y eso también nos ayuda en lo que estamos trabajando actualmente, que son el desarrollo de modelos mediante un mecanismo de CFD para ver cómo es la fluctuación al interior de la caldera y cómo afectan estos parámetros de ingreso, ya sea por el lado del combustible o por el lado del aire, ¿ya?, a el resultado en términos de emisiones y de eficiencia del equipo. También estamos trabajando en la modelación del ensuciamiento, ¿ya?, mediante métodos de CFD. Sí. Sí. Bueno, se alcanzaban niveles del orden del 5% en el quemado. Y actualmente no es mucho lo que se hace con esa ceniza. Hay algunos proyectos que incluso quieren interactuar con fábricas de cemento para el uso de esa ceniza, ¿ya?, como elemento que permitiría darle un uso útil y no eliminarlas en vertederos. Sí, hay trabajos de caracterización de la ceniza. Sí, sí, también se han hecho trabajos para ver la aplicabilidad en esto de la fabricación de cemento y otras aplicaciones que tienen que ver con el área agrícola. Sí, exactamente. Exactamente. Sí, debería ser menos a 2%. El problema es que estas unidades de este tipo son unidades antiguas, ¿ya? Entonces están ahí viendo qué se hace en términos de... El otro problema que tenemos acá en el país es que instalar una unidad nueva ya está teniendo bastantes trabas por el lado de impacto ambiental y de toda la política que hay desde el punto de vista de los habitantes en los sectores donde se quieren instalar estas plantas, y muchos de estos proyectos han ido hacia atrás. Entonces se está optando por no recambiar estas unidades antiguas y hacerle un upgrade, ya incorporando los sistemas de abatimiento necesarios para cumplir con la normativa. Así que estoy pasado ya. Muchas gracias.